Hola a todos, vuelvo a subir este vídeo porque, no me digáis por qué, me ha desaparecido el canal de YouTube y a mí me encanta, así que aquí os lo dejo. Hola a todos, hoy vamos a ver cómo podemos hacer peluches reversibles utilizando calcetines. Para eso usaremos relleno de almohadón, usaremos hilo y aguja o pegamento, unas tijeras y goma eva. Podemos usar la parte de abajo, la de arriba del calcetín. Yo uso la de arriba porque la de abajo tiene unas pizquitas para que no te resbales. Cortamos del mismo largo los dos calcetines y vamos a redondear un poco la parte de arriba para que quede mejor. Una vez hecho esto, damos la vuelta al calcetín y cosemos. Cuando ya tenemos las dos partes, lo que vamos a ver es cuánta cantidad de relleno voy a necesitar. Entonces lo que hago es meter en uno de ellos relleno hasta ver lo gordito que quiero que me quede mi peluche. Entonces una vez que sé la cantidad de relleno que voy a necesitar, lo que hago es sacarlo y reservarlo. ¿Por qué hago todo esto? Porque ya veréis cómo lo vamos a poner el relleno, entonces cuando lo ponemos no se ve muy bien cuánta cantidad necesito. Bueno, pues vamos a empezar. Nos vamos a ayudar de una botella de agua normal. Entonces lo que hacemos es dar la vuelta a nuestro calcetín, a uno de ellos, el otro no le damos la vuelta, y lo metemos por la botella. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es pegar el relleno al calcetín. Yo lo estoy pegando con silicona caliente, aunque lo ideal sería hacerlo con un pegamento más flexible. Yo lo hago con silicona, ya os lo he dicho muchas veces, porque me ayuda a que se seque antes la manualidad, a que tarde menos. Entonces, ¿veis? Todo alrededor pongo esa cantidad de relleno que había calculado previamente. Daros cuenta que si no, con la botella y eso es muy difícil saber cuánto relleno tengo que poner. Una vez que lo tengo todo puesto de la forma más uniforme posible, lo que hago es meter el otro calcetín. En este caso, ¿veis? Sin darle la vuelta, directamente. Entonces lo pongo y lo que voy a hacer es igualar el relleno. Si veo que falta en algún lado, pues pongo un poco más. Una vez hecho esto, ya lo puedo sacar de la botella y también aprovecho para intentar que quede todo uniforme. Cuando creemos que ya está, lo que hacemos es coser. Cosemos los dos extremos de los calcetines, ¿veis? La parte de abajo, de forma que el relleno se queda entre las dos partes. Ya tenemos la primera parte de nuestro peluche. Lo mejor es partir de un peluche con esta forma y luego ir añadiéndole cosas. Es más fácil darles la vuelta. ¿Veis qué fácil? De esta manera, cuando doy la vuelta al calcetín para un lado, me aparecerá un peluche. Y cuando le vuelvo a dar para el otro lado, aparece el otro. Solo tengo que decorar ambas partes. En una de ellas voy a hacer un búho. He cogido también otro calcetín blanco y ahora le voy a hacer la tripita al búho de blanco. Es bueno mezclar distintos colores. Entonces lo voy a coser a la tripa y digo, cuantas más cosas cosáis mejor, no peguéis porque luego se queda duro. Luego las alitas se las voy a hacer con la puntera, la puntera que era de color rosa, le echo las alitas, ¿veis? Ahora los ojos sí que los he hecho con goma eva, aunque sería mejor usar fieltro para que no sea algo duro, ya digo. Y le he hecho un piquito también con goma eva. Las orejas las he hecho también con un trozo de la puntera del calcetín y son rositas, no hago más que un triángulo y las pego. Como veis, muy fácil de hacer. Ahora le he puesto unas pequeñas mejillas y las patitas, las garritas. Y ahora le doy la vuelta y hago la otra parte y así ya tengo mi primer peluche reversible. Por la otra parte, para no alargarme y hacer luego el pushen y el totoro, pues lo que le voy a hacer es con también el calcetín blanco, un gorrito, voy a hacer como si fuera un muñeco de nieve. Pues hago un gorrito y para hacerle el pompón lo que hago es atar la parte que sobra arriba. Para atarlo yo he cogido un hilo, podéis usar también una gomita pequeña de las que usábamos para hacer pulseras. Y lo voy a rematar con goma eva, los ojitos, la nariz y la boca. Bueno, pues ya está mi primer peluche reversible. Por un lado un muñeco de nieve y por el otro un búho. Mola, ¿eh? Pues vamos por el segundo. ¿Recordáis? El segundo es un pushen, como queráis, y un totoro. Fijaros, es importante que el peluche tenga más o menos la misma forma en los dos lados, porque si no es muy difícil hacer. Yo voy a hacer una forma redonda y luego le voy a poner las orejas.
Para eso he cogido estos calcetines que son grises y estaban ya un poco gastados, así que les doy la vuelta para que estén mejor. Pues ya les he metido el relleno, hemos hecho la primera parte, no lo repito para no aburriros. Tengo mi relleno cerrado. Ahora voy a hacer igual que en el búho, una tripita blanca y las orejas. Para hacer las orejas he cortado un rectángulo, le he recortado arriba en forma de pico y ahora lo que hago es coserlas. Y una vez que lo coso por los lados, le meto relleno dentro. En este caso yo estoy metiendo algodón, que es más fácil que el relleno normal y queda como muy denso. Necesitamos que estas orejas se queden tiesas. Ahora voy a hacer los brazos. Para hacerlo he cortado, ¿veis? Como un rectángulo con un poco de forma. Lo relleno con algodón y lo pego a los laterales. En vez de pegar, sería mejor coser, insisto, para que no haya cosas duras dentro del peluche. Porque la silicona ya sabéis que se queda dura cuando se seca. Pues ya tengo mis bracitos. El resto lo voy a poner con goma eva. Los ojitos, el hocico, lo que son los bigotes, las patitas y los adornos de la tripa. ¡Qué mono mi Totoro, ¿eh? Pues ya he acabado. Mirad qué mono está. Me encanta, la verdad. Lo del centro blanco lo he puesto con esmalte blanco. Y ahora voy a pegar el hocico porque si no al darle vueltas, o sea, lo que son todo el hocico hasta el final, si no al darle vueltas se estropea. Entonces ya tengo preparado un lado de mi peluche, voy a darle la vuelta para hacer el segundo. Voy a hacer al gatito con una galleta. Pues lo primero que vamos a hacer son las manitas. Para hacer las manitas, ¿veis cómo las he hecho? Esta ya está hecha. He cogido y he enrollado un rectángulo de calcetín y ahora le doy vueltecitas y lo que hago es doblar un poco arriba para rematar. Ahora vamos a hacer la cookie o la galleta. Para eso he recortado con goma eva un círculo y ahora estoy bordeándolo con rotulador y lo difumino con un poco de goma eva para que dé un poco de volumen a la galleta. Y una vez que he hecho esto, lo que hago es pintar los chips, los chocolate chips, que es el chocolate que lleva dentro la galleta, ¿no? Y ya está, ya se lo puedo pegar a mi gatito. Se lo he pegado con las manitas. Como digo, todo eso bien pegado, ¿eh? He puesto unas orejas que luego remataré porque se me han quedado un poco puntiagudas. Ahora estoy haciendo el rabito del gato. Para eso he cogido un trozo rectangular, le he puesto dentro algodón y lo estoy pegando. Podéis coserlo mejor, ¿eh? Y ahora lo que hago es colorear con un rotulador, puede ser normal o permanente, lo que son las rayas del gatito. Así de fácil es hacer este peluche. Fijaros, con goma eva he hecho los ojitos y el hocico. Y ahora lo que voy a hacer son las rayas que tienen laterales. Pues vamos a hacerlas, las voy a hacer también con goma eva. ¿Habéis visto? Pues ya está, ya hemos acabado, ya puedo darle la vuelta. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Pues nada, si os ha gustado, dar un me gusta muy grande. Nos vemos en el siguiente tutorial. This is a perfect night to catch a cold.